Yo iba por la avenida Santa Fe, una tarde, y de pronto veo, al lado de un árbol, un mendigo que estaba vestido solamente con una camiseta, con zapatos. Y había un agravante, que la naturaleza había sido muy generosa con este muchacho. Por lo flaco y el aspecto me parecía que había salido del Borda. Bueno, entonces estoy mirando eso y aparece, caminando, que va a dar de frente a ese terrible espectáculo, una señora con una hija adolescente. Entonces yo digo, bueno, acá va a haber una situación muy violenta, porque la madre, una señora de bien, le va a decir a la hija, hija, no mires eso, policía, hombre desnudo, es decir, un escándalo. Resulta que pasó al lado del muchacho este, que estaba desnudo prácticamente, y no lo percibió. Sí, no existió para ella. Era como si hubiera sido un árbol, una piedra, un perro. No lo percibió. Y ahí me di cuenta que a veces se puede negar la realidad totalmente, porque la señora seguramente negó al mendigo este y negaba después que negó. De modo que negó dos veces, quiere decir que desapareció de la realidad el mendigo. Esto es un tema que es ningunear, que es el tema del desaparecido. Los desaparecidos sociales son desaparecidos porque son negados y es negado que está negado, de modo que desaparece. La mano que escribe no doy más, la boca que dice voy a ver, los ojos que buscan un lugar, la vida que quiere comprender, la sombra que sigue a mi dolor, el hijo que pide la verdad, los días pasando sin razón y el amor tirado en el desván. ¿Cómo poder decirte en la canción la triste suerte que nos dieron a vivir? Si el hombre es la mitad del hombre en su dolor y solo tiene tiempo de sufrir. Eso que el mundo conoce como Argentina solo es una entelequia que abarca cerca de 60 cuadras alrededor del obelisco. Más allá, aún aguarda irredento el infierno vegetal de la América profunda. Hubo un sueño totalizador, sí, pero fue ahogado en sangre por el patriciado local a mediados del siglo XIX. Así, lo que hoy se nombra genéricamente como un argentino no es otra cosa que un arquetipo del medio pelo cosmopolita y urbano, subordinado al mito de la belleza absoluta y la juventud eterna, que promueven los centros del poder, la moda y el consumo mundiales. En la capital Puerto, por ejemplo, el éxito mediático por excelencia convoca a lo más frívolo de las nuevas generaciones a compartir el rito canónico del modelo de exclusión. Competir hasta el bochorno por un instante de fama o ser nominado para padecer de anonimato crónico. Hoy, a las orillas de la patria del glamour, vive la patria del dolor. Sus hijos siguen cayendo del mapa del reparto de riquezas. Argentino y basta, nos dice el mundo. Pero ese hermano Colla, despojado de las tierras de sus mayores, nunca se quedó con los cubiertos de ningún avión,
ni con la toalla de ningún hotel 5 estrellas. Existe, sin embargo, un argentino que, como el de Raúl Scalabrini Ortiz, está solo y espera. ¿Acaso, para remontar dicha espera, haya que volver a escuchar a los pocos sabios que nos quedan? Bueno, esto es mi rancho, es mi casa donde yo hago todas mis tareas. Duermo, a veces como, atiendo, es mi lugar. Casi un departamento de un solo ambiente, que esto lo tomé para mí. Intrusé este aula, era un aula, aprovechando que soy el director. Y en mis últimos años me dedico a poder hacer de alguna manera la transmisión de todo lo que vi, fabriqué de técnicas para bajar la angustia de los humanos, especialmente en las situaciones de crisis. Entonces, todo esto es eso. Entonces, esto es, tengo cosas acá de todos mis viajes, he recorrido todo el mundo. Eso de ahí es un tapiz de la India. Esto de acá puede ser interesante porque es un peroncito pintado por un compañero internado en el manicomio, acusado de loco. Ese retrato también mío es también dibujado por un compañero, digamos, detenido por sus ideas, como están en los manicomios, ideas raras sobre la realidad que no coinciden, entonces se los excluye. Bueno, y esta es la compu, de ahí hago esta gigantesca página web que tiene como 3.000 páginas, está todo está regalado, todos mis libros también están ahí, y bueno, vivo acá, con una forma franciscana, o a veces más del viejo Vizcacha me gusta más. Y a veces en las supervisiones digo, doy consejo del viejo Vizcacha. Bueno, seguimos por acá, vuelve a haber una enorme cantidad de material que estoy clasificando, porque es una realidad caótica. Este es mi ropero, no me costó mucho, está hecho con cajones de fruta. Y bueno, esto, creo que esa estar cómodo en cierta pobreza me terminó de gustar en la India, un viaje que hice muy largo a la India, y además pues, siempre me gustó lo criollo. Entonces seguimos por acá, y acá marca esto, la división entre mi casa, que es acá, y mi escuela es acá. Vivo muy cerca de la escuela. Bueno, entonces, este es el hall de la escuela. Vemos acá una foto interesante, porque es un árbol que creció en la pared de un templo en Benares, en la India. Y como los hindúes no matan nada, lo dejaron que crezca. Nunca matan la vida. Acá es lo de Helicua Bolaños, en Paraguay, en Asunción. Un desastre fue, murieron 430, y me convocaron para organizar un equipo de psicólogos y psiquiatras para trabajar con las víctimas, que trabajamos con técnicas de psicodrama, técnicas de objeto intermediario, etc. Esto es lo de Cromañón, estuvimos desde la noche esa en adelante, trabajamos mucho. He trabajado siempre en, digamos, poblaciones marginales o marginadas. Esto de acá es muy interesante, es festejando el carnaval en el manicomio. Bueno, después allá están más del bancapibes, con pibes de la calle, el bancadero, la gente del bancadero, en fin, siempre tratando de entrar por hacer que la vida sea más agradable. Acá está Pichoncito, en los 100 años de su nacimiento, y pasamos ahora al patio,
donde hay distintos documentos. Este es de un seminario corto sobre técnicas de contención en situaciones de crisis a los compañeros de Carlos Fuentealba, el maestro asesinado en Arroyito. Son todos los compañeros que fueron impactados. Acá está cuando le tomamos la casa de gobierno a este desgraciado de Sovich. Acá estoy en la toma, estuve ahí ayudando. En general son no pacientes, sino alumnos míos, aunque para mí toda persona es un paciente hasta que demuestra lo contrario, así que para mí de entrada los humanos son pacientes. Bueno, esto es un afiche donde salí horrible, todo despeinado. Es una broma, no soy yo. Bueno. Entonces, ahora vamos a seguir viendo, y esta es la cocina. Está medio desmantelada, pues estuvimos matando a las pobres cucarachas que tienen tan mala imagen con las dueñas de casa. La tuvimos que eliminar a todas, pobrecitas. Siendo que es un organismo muy superior a nosotros. Hace millones que existen y van a existir mucho más que nosotros. Bueno, y acá entramos a lo principal, que es el aula. Acá han pasado cientos y cientos de psicólogos sociales, de también terapias de crisis, donde han aprendido a defender la vida, especialmente en los lugares más marginales, de más dolor. La villa, el manicomio, todas situaciones difíciles, con chicos de la calle, etc. Acá son fotos de la India. Esta es una chica de la India, que no tiene nada que ver con una foto de norteamericana que ríe estúpida por colinos. Mirá la mirada que tiene la chica. Es una cultura muy profunda, muy existencial. Todo lo contrario de la superficialidad del consumismo americano. Esto es también la India. Es un kiosquito de elementos de comida. Como ustedes verán, no tienen prejuicios acerca de la limpieza y la pintura. Han podido prescindir de las dos cosas y viven bien. Volvemos acá y entonces es una cosa interesante porque es chicos de la calle en la India, cerca del Calcuta. Y ustedes, como ven, los chicos se ganan no mendigando, sino haciendo un servicio que es tocando estos instrumentos. Le compré uno al chico y tocan bárbaro, tocan canciones hindúes. Entonces son músicos ambulantes, no son chicos de la calle. Esto es dibujos de cuando yo dibujaba. Después descubrí que dibujando con luz, la foto es mucho más rápido. Seguimos acá. Eso que dice ahí en una frase en alemán, una frase dicha por un abuelo mío, alemán, mi madre era alemana, apócrifa por supuesto, no se le hubiera ocurrido nunca, que dice: Die Organisation ermöglicht dem Chaos entforschen. ¿Qué quiere decir? La organización permite navegar el caos. Y nosotros que trabajamos con situaciones de crisis, con situaciones muy confusas, marginales, tenemos encuadres muy estructurados y mucho, digamos, orden para poder llevar a la vida, que es cierta organización de la existencia, llevar a la vida a chicos que están en lo caótico de sus vidas, en la paralización de la existencia. Yo me considero, en el momento actual de crisis terrible, que soy un pesimista esperanzado. Es decir, que veo con cierta lucidez que estamos mal, estamos en un mundo muy injusto, muy caótico, de mucha desesperación, pero lo que digo es, si peleamos podemos modificar la cosa. Entonces, comparto un escepticismo necesario para ser lúcido, pero al mismo tiempo también peleo para cambiarlo. Es decir, soy un esperanzado dentro de esto. Yo pienso que esto es algo muy mío, tal vez de mi madre, que vino de Alemania después de la guerra en Comodoro Rivadavia,
y peleó desde abajo. ¿Cuántas cosas crees que hoy? ¿O cuántas cosas piensas que hoy? ¿Cuántas cosas sabes que hoy solo serán importantes? ¿Cuántas cosas crees que hoy? ¿Cuántas cosas crees que hoy? ¿Cuántas cosas crees que hoy solo serán importantes? Karma, vida, vida de un día, parece nada frente a la mía. Karma, vida, vida de vida, parece nada, nada esta vida. Recuéstate a ver, pensar y saber que sueles andar olvidando. Recuéstate a ver, pensar y creer que sueles andar olvidando. Lo que sabes, que sentís, la verdad de lo que quieres ser. Lo que sabes, que pedís a la noche queriendo volver a tu casa. ¿Cuántas cosas piensas que hoy? ¿Cuántas cosas sabes que hoy? ¿O cuántas cosas crees que hoy solo serán importantes? ¿Cuántas cosas crees que hoy? ¿Cuántas cosas crees que hoy? ¿Cuántas cosas crees que hoy solo serán importantes? Entonces ese considerar que se pueden modificar las cosas, se puede luchar a unas situaciones más difíciles, bueno, me lo dio mi madre, Helen Moffat, de Dudek, de apellido de ella. Bueno, y gracias a eso, yo pienso que esta esperanza no me abandonó nunca. Soy un esperanzado crónico. Caminando el barro, la angustia y su dolor, dando un puntapié a la suerte que le tocó, manipulando su destino, ensordecido de los gritos. Trivial parece el hecho de vivir, de quién se lo merece, quién debe sufrir. Remando en el lodo, nadie lo ayudó. Muros infranqueables, témpanos de sal, apunta la proa hacia un lugar mejor, donde su sueño loco no tenga destino de encierro. Estaba mirando estos 4 árboles, yo los planté con mis manos hace 40 años, cuando hice este piso, ese escenario y esas 2 casitas, con 20 psicóticos que se transformaron en albañiles. Y no se comieron ladrillos ni los tiraron, hicieron esos 2 edificios. Quiere decir que con trabajo la gente se rehabilita. Y acá la falta de trabajo, el ocio, vuelve más loco a la gente, como también adentro del país nuestro. Bueno, el tema entonces estoy contento. Lo que me sorprende es que uno me creció más que los otros, eso no, que me llegó más alto. Bueno, serán cosas de las raíces. Ay, esos 2 árboles están muy enfermos. Les pedimos a si alguno sabe algo de botánica o a los muchachos que estudian en el botánico, si vienen un día acá a curar, hay muchos árboles enfermos. Bueno. Están abandonados. Y no se olviden que los seres vivientes del planeta, los más buenos, los más nobles son los árboles, porque nos dan oxígeno. Sin ellos no podemos vivir. Y encima los achamos, los matamos, le hacemos pis encima. ¿Te das cuenta? Qué maldad que tenemos. ¡Viva los árboles, carajo! Pillón era una persona rara, una persona no contradictoria, sino difícil de entender dónde estaba, porque hablaba de distintos lugares. De pronto hablaba desde una edad, desde una profesión, desde una circunstancia. Era libre, digamos, no tenía un cliché profesional.
Era una persona que se corría de los roles convencionales y entonces podía hacer. Una vez, una cosa que es conocida, él lo contó, que es, vino un paciente que tenía una escena terrorífica, que estaba encima de las vías de un tren, estaba en delirio grave, se puso encima del diván y decía que estaba encima de las vías de un tren y venía una locomotora a matarlo, a cortarlo en pedacitos. Un psicoanalista que le hubiera dicho, lo que pasa con la pipa, seguramente, y con voz impostada, es el pene de su padre que lo va a castrar, etcétera, etcétera, alguna de esas cosas. ¿Sabe lo que hizo Pichón? Se tiró encima del loco, lo abrazó y mientras lo tiraba al suelo, rodaban los dos por el suelo, decía, rajemos que nos agarra. Eso parece absurdo, pero muchas veces el paciente está en una situación que sabe que es una situación de alto riesgo y se queda en las vías. Una mujer golpeada con un marido muy loco, muy violento, sabe que esa noche el marido va a venir muy loco porque le han dicho algo que le inspiró celos, alguna calumnia, a lo mejor o no, y la va a matar. Y la mujer va a la casa y se queda en las vías del tren. Entonces, ¿cuál es la terapia? Avisarle que tiene permiso de salvarse. Él le dijo, vos podés estar en esa situación, pero tenés la posibilidad de salvarte. Tenés el permiso de rajar de las vías. Y eso es algo que solo Pichón lo podía decir. Yo lo estaba acompañando a Pichón porque venía Jacobo Levi Moreno, el inventor del psicodrama. Era viejito, venía acá a un congreso enorme que había organizado Rojas Bermúdez. Entonces ya estaba todo lleno, entra Pichón, todos lo miran, y Pichón, delante de Moreno, que estaba con toda la jefatura máxima de salud mental del país, se pone en cuatro patas y ladra como un perro. Entonces, ¿qué hizo? Inauguró el psicodrama, que es representar otra cosa, que él se puso en perro. Es como el tema fundamental del psicodrama, que es ser otro, no ser sí mismo, ¿no? Pichón tenía una angustia muy grande de la muerte. Le temía y lo fascinaba la muerte. Una personalidad muy depresiva, un depresivo grave, por eso muchas veces tomaba ginebra con cerveza. Y entonces yo iba a ayudarle a hacer las clases. Decía, vení esta noche, vamos a armar la clase de la escuela. Entonces estaba ahí a las 2 de la mañana, yo ya estaba cansado, y él se entregaba en un instante al sueño y se despertaba. Entonces me decía, che, buscame un libro, a lo mejor de Lacan, apuntes, pero en aquel tiempo no existía Lacan, lo trajo Pichón, un libro de tapas verdes. Entonces yo empiezo a buscar, a la media hora vengo Enrique, no está, era un despelote la biblioteca, no está. Él me decía, no, seguí buscando. Después me di cuenta, como a las 4 o 5 de la mañana, que él, mientras yo buscaba y estaba ahí, él dormitaba. Es decir, que él podía dormirse si había alguien que vigilaba, que se hacía cargo de la vigilia. Porque para él había una ecuación entre dormirse y morirse. Entonces, si alguien estaba, no estaba solo, ¿no? Bueno, nuestra propuesta, la mía y la del grupo mío, es una herencia de Enrique, que adquiere como paradigma del ser humano el pensamiento existencial, en donde el ser humano es una historia, no es un aparato psíquico como el psicoanálisis. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis es útil para patologías que tienen que ver con una, digamos, represión de pulsiones sexuales, incestuosas en la infancia. Nosotros pensamos que en este momento el gran tema no es la sexualidad, sino la identidad. Yo soy Gustavo Mariani, hombre de varios nombres, fumador y homosexual empedernido, ambas cosas empedernido. Y el que me quiera decir algo, que me lo venga a decir en la cara, porque también sé boxear. Tengo muchos nombres, todos con su historia. Me dicen Tavi, porque papá odiaba
el nombre Gustavo porque era alemán. Me dicen el Puma, porque una vez tiroteándome con unos fachos, yo estaba detrás de un auto y ellos estaban atrás de otro, salté el capot y me puse a tirar y cuando vieron que hacía puntería, se escaparon. Y entonces mi compañero me dice, vos sos como el Puma, hermano, te vas a morir cosido a tiros, porque el Puma sabe que lo van a matar, te ve con el cuchillo y te ataca lo mismo. Y el que se murió cosido a tiros fue él, en este lugar, en este preciso lugar. Yo soy profesor en este lugar. A mí me cuesta Dios y ayuda entrar acá, porque tiene tanto malo recuerdo, este campo, maldito campo de exterminio, tiene tanto mal recuerdo para mí. Esto habría que tirarlo todo abajo, todo abajo. Hay una cárcel clandestina ahí, un paredón de fusilamiento. Es cruel. Han puesto las dos facultades malditas, las facultades que la universidad odiaba, que son Bellas Artes y Trabajo Social, las castigaron poniéndolas acá. Y acá estudian para policías, aunque parezca mentira. Estudian para sacarle el bebé a una madre, para hacerle un mal informe al pobre infeliz que es borracho o toma droga. Y entonces trabajan de policías. Yo siempre les digo, no vengan a estudiar acá. Váyanse a la seccional, pidan un arma y háganse policía, es más fácil. Mi nombre es Marisa Wagner. Nací en un pueblito muy chiquitito de la provincia de Buenos Aires que tiene un nombre mapuche, se llama Huanguelén, que quiere decir estrella lejana. Y yo siempre le cuento a la gente que los girasoles que aparecen reiteradamente en mi poesía no son los girasoles de Van Gogh, sino los inmensos sembradíos de girasol con los que estaba rodeado mi pueblo, cuya principal industria era una oleaginosa, ¿no? Y mi madre, muy distraída, como ha sido bastante tiempo de su vida, me permitía hacer vuelos con el fumigador porque suponía que si el avión andaba bajito, no había peligro, ¿no? Hasta que, bueno, un bosque de eucaliptus se tragó al fumigador con su avioneta y todo, y descubrió que andar bajito o andar alto es igualmente peligroso. Estuve muy poco tiempo en Huanguelén, porque de ahí mis padres se mudaron a otro pueblo en la campaña que se llamaba Arboledas, y de ahí nos mudamos a Olavarría, donde hice mi primera escolaridad, donde hice el secundario, y el lugar desde donde hice la exogamia, porque a los 17 años me fui de casa, ¿no? Corrían vientos de liberación por toda la patria, la juventud estaba entusiasmada en que iba a poder cambiar el mundo, que iba a haber un mundo donde todos podíamos comer, estudiar, estar sanos. Y bueno, me prendí a ese proyecto que era y que fue el proyecto de mi generación. Yo me llamo Carlos Alberto Barrese, nací un 25 de julio de 1939, alias Carloncho. Me pusieron Carloncho ya primero para dejar asentado. Cuando yo era muy chiquito del instituto me ponían Carloncho, no sé por qué. Por un actor, dice Juan Carlos Gené, que habría en un principio. Mira, no sé. Yo sé que era Carloncho, de una manera o de otra. Bueno, yo fui prácticamente mi niñez, la pasé en el Riglos. Es el hogar Riglos de Buenos Aires, de la capital federal.
No sé si estará todavía, no tengo idea. Un hogar que era para toda de monjas y que era mixto. Ahí pusieron a una hermana que yo tengo, un año mayor que yo, y yo. Pero no nos veía porque había alambrado, había toda una separación de chiquitos. Yo tenía 3 años, 2 años, no estaba hablando de 10. O sea, de que mucho no me acuerdo muy bien cómo fui, pero lo que a mi hermana la veía así, pero no sabía ni qué quería decir hermana. Pero te voy a contar algo que me sucedía cuando yo era chiquito. Cuando yo tenía 4 años, tal vez a lo mejor 5, yo me cagaba y me meaba me cagaba y me meaba encima. Y la monja primero me decían que tengo que ir al baño, que tengo que pedir para ir al baño. Yo no sé por qué era que yo tenía esa debilidad. En la cama, olvidate, en la cama me hacía todas las noches. No sé por qué, ya después venían los maltratos, por supuesto, de la monja, cachetazo va, cachetazo viene, hasta hacerme entrar en vereda. Yo creía que esa era la única razón. Después veía que no paraba ahí y me hicieron algo de que es digno de contar. Es digno de contar. Armaron en la terraza porque el colegio, el Hogar Riglo de Buenos Aires, tenía unas terrazas arriba. Y armaron como si fuera un tablón, me pusieron el calzoncillo ahí y todos los chicos que iban pasando para el comedor, por abajo, veían al cagón y al meón que tenían en el hogar. Yo me reía, paraba ahí, me reía. Pero después ya conociendo más grande, dije, ¿qué humillación es esa? A veces cuando lo hablo también me acuerdo de eso y me da un poquito de fastidio. No, me da un poquito, no, me da mucho fastidio. Porque ya no se podía, un ser humano no puede, muy chiquitito, porque ¿qué culpa tengo yo de haber nacido pobre? Lo que está reprimido no es el sexo, sino el futuro, porque es un tema existencial, el tema del destino, el tema ¿qué hago yo con lo que me pasó? Como dice Sartre, que el humano es una historia que tiene que dar lugar a un futuro. Es decir, alguien es sus circunstancias, su historia, pero ¿qué hacer con esa historia? Es el tema de la libertad, el tema de la elección del futuro, el proyecto de vida, que es lo que falta ahora. A un adolescente del conurbano que está condenado a la desocupación, el tema es cómo sigue su vida, cómo sale de la infancia, que ya salió, el terremoto hormonal le exige pasar a la otra etapa, que es hacer pareja, hacer una familia, que está basado en la posibilidad de trabajar. Si no trabaja, se le paró la vida. Entonces nosotros consideramos, curamos historias, no aparatos psíquicos. Y en ese sentido el psicoanálisis es talmúdico, bíblico, con culpas, con super yo. Nosotros no, el tema es cómo darle sentido a esta aventura de existir. Los manicomios, los hospicios, son chupaderos intemporales. Quiere decir que la gente entra con una acusación, o más o menos acertada, de un brote. Puede ser un adolescente de 20 años que hizo un brote, que se le nos formó la realidad, dice que no es ahora, que no estoy acá, etc. Pero eso después se remite. Pero si lo llegan a meter dentro de un manicomio, lo primero que hacen es aislarlo. Con lo cual, él se volvió loco por estar solo. Y si lo aíslan, es como si fuera que un médico va a un accidentado y dice, venga al hospital, que tiene una hemorragia, y le extraen sangre en el hospital. De modo que hacen lo contrario, es aislarlo, que se hace siempre, no le permiten en los primeros tiempos de la familia, para que
pueda estructurar su delirio, que es lo que permite que el manicomio siga, ¿no? Melchor Romero es un sitio infame, es un asilo de disidentes, en realidad. Terminé en un asilo de disidentes, lo cual no es nada extraño. Cometí un par de bizarrías, no olvidándome que me atropelló un micro y me hizo una fractura de cráneo. Pero con la complicidad de mi familia, que quería vender la casa, y la complicidad de una psiquiatra tarada, como el 99% de los psiquiatras, internaron en Romero. Yo aparecí en Romero sin ninguna resistencia, me sacaron el documento, me cobraban, no tenía un peso. Yo tomé la decisión de fugarme cuando puse una pata en Romero. Lo que pasa que no tenía un peso con 50 para tomarme el micro. Entonces tenía que reunir un peso con 50. Cuando reuní el peso con 50, salté una cerca, me luxé un tobillo y me fui. No, Romero tiene que desaparecer. No tiene ninguna razón de existencia. Yo además pensaba, yo trabajé con Franco Basaglia desarmando un manicomio en Trieste y estoy acá, pero ¿qué carajo estoy haciendo? Yo no puedo estar acá. Si yo no estoy de acuerdo con esto, va más allá de que me sienta cómodo, incómodo, que me peguen o no me peguen. Yo no estoy de acuerdo con esto, con la institución no estoy de acuerdo. No puedo estar acá yo. Por la misma ética que hablaba hace un rato. No es ético que un tipo, que un antipsiquiatra esté metido en un manicomio. Se llega de distintas formas, ¿no? A veces es tu familia, a veces son los amigos y a veces es la policía que te encuentra en brote en la calle y te lleva a la comisaría, se fija si estás picada, si puede ser una cuestión de drogas. Cuando deciden que no es una cuestión de drogas, te llevan en el patrullero de seguridad al manicomio, ¿no? Yo la primera vez fui acompañada por mis amigos, la segunda vez también, pero después como que los amigos se cansan, ¿sabes? Los lazos se diluyen, empiezan a rajarle un poco a esta cosa de contenerte y... Bueno, y perdés mucha gente en el camino que no entiende que vos, Marisa, seas esa misma persona que está ahí, ¿no? Esa extrañeza que sienten los amigos es la misma que siente uno con uno mismo, porque uno se convierte de pronto en un extraño. Es provisoriamente un personaje del delirio, ¿no? El delirio es la defensa que tiene una persona que está brotada, que está disociada, rota, con su yo totalmente diluido, podríamos decir. Y antes de estar sola con ese vacío existencial tan profundo, se busca un otro, imaginario, ¿no? ¿Cómo decirte? Un otro que encarnás o un otro que te persigue, pero todo eso es mejor que estar solo en ese terrible vacío que es la disolución yoica, ¿no? Que es el estado de brote, donde
vos sos pero no sos, tenés una gran necesidad de aferrarte y ser alguien. Y bueno, y yo terminaba siendo Evita. El manicomio te espera con la boca abierta y el tema es que una vez que pasás la pared, la situación es muy compleja, más cuando ya has sido abandonada por la familia, por los amigos. La situación en la que quedás es una situación de abandono total, ¿no? Yo me acuerdo que me fugaba de los hospicios. Cuando me tocó estar en el Moyano, estuve 2 veces en el Moyano, y veía que me habían pasado a un pabellón de crónicas de chicas, ¿no?, que vivían ahí hace 20, 30 años, y a mí no me atendía nadie, ni psiquiatra, ni enfermería. Apenas me daban una tapita con pastillas que me parecía a mí que eran iguales a las de todas. Y decidí irme. Pasaba una psiquiatra cerca y le dije, doctora, ¿cómo puedo hacer yo para irme? Y ella me dijo muy suelta de cuerpo, mirá, vos, acá a vos nadie te reclama, así que si te querés ir, te tenés que fugar. Estaba bailando allá por Bransen, estábamos bailando y hay una redada. Me dice, tiene una captura este muchacho. Yo, una captura. Le dije únicamente que alguno de mis compañeros haya chamullado algo y haya hablado y me haya del ejército. ¿Qué ejército? Me meten acá en el Regimiento 7 de Infantería. Esto es lindo para contarlo. Regimiento 7 de Infantería. Llego ahí, yo era bien retobado cuando era en ese tiempo. Llego ahí, que yo era como infractor, no desertor. Desertor es cuando caes y te disparás. Infractor es cuando directamente no te presentaste nunca. Infractor, la pena no era nada. A ver, sí, pero la tenía que hacer. Bueno, directamente me ponen en un calabozo chiquito, porque hasta que me den el destino de si me dejaban en el Regimiento 7 o si me trasladaban a Zapala, qué sé yo. Me cortan todo el pelo, ya estaba carburando yo. Me sacan la ropa, me ponen una ropa de fajina, de ahí de eso que usan la colimba. Que usaban la colimba, porque no está mal la colimba. Todo al diablo le tiro todo. Me sacan ahí, y me dicen, ¿qué es lo que está haciendo? Que yo qué sé cuánto, nada. Y me dan una pena de 30 días de calabozo. 30 días de calabozo por tirar a cosas. Ya después me fui. Entonces me sacan un día, que estaba en el calabozo, me daban porque jugaban la bandera, en la escuela de la bandera, y se hacía ahí en el patio central del regimiento. Y me sacan a mí del calabozo. Yo tampoco entendía de qué era la bandera, de qué estaban todos uniformados, todo bien. Y yo venía del calabozo con una pinta. Entonces me pusieron atrás de todos los colimbas que están en formación, me pusieron atrás de todos. Y yo agarro, me quedaba ahí, miraba, me apoyaba en un pie el otro y viene un sargento y me da una patada. Entonces yo me doy vuelta y digo, ¿qué haces, loco? Le digo al sargento. Y se me quiere venir al ataque el sargento ahí en el patio de armas del Regimiento 7. Y veo que un chico, un soldado, llevaba una charrasca. Y la charrasca que son los... Se la rebato la charrasca. Y le digo, ven, haceme frente. ¡Ay, el quilombo que se armó, por Dios! No, generales, todos que estaban ahí en la jura de la bandera.
Se armó un lío, pero eso de 1000 demonios. Dice y entonces ahí me enchalecan y me llevan al Hospital Central Campo de Mayo de Puerta 4. Que eso, después hubo muchas cosas raras ahí en el Hospital Central. Pero me llevan al loquero del Hospital Central, el cuerpo psiquiátrico del Hospital Central de Campo de Mayo. ¿Cómo loquero? El manicomio es un instrumento de destruir almas, es una maquinaria terrible que a mí me pone siempre en la duda si en ese caso, este caso de las cárceles, el caso de la brutalidad, la injusticia social, que los humanos son más malos o más tontos. Porque el manicomio es una crueldad increíble donde pueden destruir, pueden, digamos, yo diría, momificar un alma. Y un alma que existe, pues nosotros hemos demostrado con la cooperanza, la colifata y todos estos programas, en que adentro de ese paciente, que el sistema psiquiátrico lo llama paciente vegetalizado. Fíjate vos que no es un término mío calumnioso, sino es un término psiquiátrico que aparece en los libros de psiquiatría. Entonces fabrican eso y resulta que tomábamos pacientes vegetalizados y con técnicas de estimulación amorosa, oral, con comidas muy agradables, que son los sándwiches de chorizo, los choripanes, que es nuestro lopidol criollo, y hacíamos que el autista, más autista, se conecte. Una vez que se conecta, le ponemos música, que puede ser una tarantela, si tenía bronca, para descargar en el piso las patadas, o si no, un chamamé para un correntino, y comenzaba a mover el cuerpo. Y después empezaba a comunicarse, porque había un clima de aceptación afectivo. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido Jesús es el primer terapeuta, porque lo que cura es aceptarlo al otro como es, que se parece mucho al amor. Entonces, y nosotros hacíamos que dentro de ese paciente vegetalizado, cronificado, momificado, esa vida momificada, tirábamos del violín, de la historia, que después la quería continuar, y aparecía un ser humano adentro de eso que había armado el hospicio. Esto quiere decir que todo loco, aunque sea del hospicio, puede ser reparado. Estando yo de director del asilo de mendigos de la municipalidad, llamado el Feliz Lora, venían chorros grandes, a veces, mandados por Patronato de Liberados. Entonces yo hablaba con ellos, como era el director y él venía también de jefe, cuando venía un jefe chorro, que se llaman porongas adentro, cenábamos juntos. Era como reconocer el estatus. Y entonces una vez uno me dijo, señor director, dice, ya no se puede trabajar más, está lleno de digamos, de gente que no lo sabe hacer, de improvisados, dice. Porque las 3 reglas del choreo es chorear, no matar y no dejarse agarrar. Y estos pibes que vienen, dice, vienen, afanan, matan y se dejan agarrar. Entonces yo que estaba dando todo este relato, en un seminario para todos los operadores de minoridad en La Plata, en el Ministerio de Acción Social, con 300, 400 profesionales. Yo conté esto y después dije, bueno, lo que hay que hacer, me parece, es una escuela de choreo para los pibes, para que afanen, no maten y no se dejen agarrar. Así que fue gracioso, porque había uno que estaba en la Corte Suprema de la provincia y se rió y aceptó. Y otros que eran ligados a empresarios no les gustó nada la cosa. Porque en general es una recomendación que hubiera disminuido muertes. Pero si chorean mucho y no se dejan agarrar, se van a transformar en empresarios, ¿no? Los organismos de derechos humanos aparentemente se despreocupan del modelo de exclusión social. No tienen esa preocupación. Y yo creo que es prioritario en este país de excluidos. Es un país que tiene millones de excluidos. Prioritario que un organismo que se dice de derechos humanos
Yo particularmente con la frase derechos humanos la detesto. Es una frase de la Revolución Francesa, del liberalismo más crudo, es una porquería en última instancia. ¿Por qué no dignidad humana? Ahí me parece que con la muerte de Darío y de Maxi hay una bisagra, ¿no? Es una cosa... Y bueno, pero todavía estaban las madres, familiares, hijos, todos con una posición sólida y apoyando la lucha popular. Cuando sube este gobierno y las veo y veo la aproximación entre los organismos de derechos humanos y el gobierno y la política del gobierno para la justicia con nuestros 30.000, se me plantea otro problema, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con este medio país que está desaparecido, que junta comida de la basura, que deja que sus niños vivan en la calle, que las prostitutas niñas sean cada vez más, y cómo entra a desaparecer la cultura del trabajo y aparecen estas cosas muy sórdidas y bueno, y veo a los organismos de derechos humanos acercándose a las posiciones del gobierno y últimamente categóricamente colaborando con las posiciones del gobierno, ¿no? Cuando los ricos hicieron piquete, yo viste cómo se los trató, ahí no hubo Maximilianos ni Daríos, y cómo ¿cómo decir? Y cómo tomaban, acá no puedo terminar de redondear más que lo que pienso, lo que siento. Me da mucha bronca y no termino de saber por qué. Si se están equivocando los organismos o yo estoy del retomate y no entiendo esta aproximación con un Julio López desaparecido y sin respuesta. Y esta enorme cantidad de desaparecidos que dejó los outsiders, que dejó el sistema afuera y que no veo desde el gobierno ninguna manera de incluirlos, salvo, no sé, salvo los planes de mierda que convierte al ex trabajador en un mendigo y que se crea toda una forma de subvida consumiendo, viviendo con 150 pesos que da el gobierno. Después a mí me mandan a Pehuajó. Ya a mi hermano no lo vi más. Me mandan a Pehuajó. Y a la señora tampoco la vi más. Yo en Pehuajó tuve como 2 o 3 años. Era más lejos, Pehuajó es más lejos que Mercedes. Bueno, ahí Pehuajó no quiero hablar mucho en Pehuajó porque ahí tuve una de las peores cosas que puede tener un niño, que es la vejación. Yo creo que todos los institutos de menores, y no me pueden a mí retrucar a lo que yo voy a decir, todos los chicos son violados. Es muy raro un chico que no sea violado. Le pueden hacer una encuesta de las que quieran. Los chicos en ese tiempo, no sé si todavía, pero no violados por otros compañeros,
violados por los propios celadores. Pero es otro caso de que no me trae malos recuerdos contar, pues yo también lo vi a mi hermano que pasó por la misma situación. Cuando yo lo vi a mi hermano, yo creí que me iba a salvar yo también. Nada, no se salva nadie, no me salve yo. Cuando fui a Pehuajó, chácate, y tendría 12 años, 13 años. Así que eso, bueno, en ese tiempo no existían los derechos humanos. El preso no tiene afuera. Además se olvida del afuera en un momento dado. Me decía un preso a mí, cuando yo era director del asilo de mendigos, que venía, decía, señor director, si usted no se mata en el primer año, después se acostumbra, pues se olvida que hay afuera. Sí, queda dentro y se olvidó de afuera. Está escotomizado eso. Y el chico de la calle es todo lo contrario. El chico de la calle no tiene adentro, está siempre afuera. Uno está siempre adentro, otro siempre afuera. Y producen patologías distintas. El preso es más reconcentrado, muy memorioso, depresivo. En cambio, el chico de la calle tiene que dormir donde nosotros pisamos. Y entonces ahí es donde el pibe no tiene posibilidad de meterse para adentro, de hacer un momento de introyección, de digamos, memorar qué me pasó ese día y fabricar el día siguiente, porque no tiene un aparato, bastante vulgar pero muy importante, que se llama la cama. Y con la cama nosotros, ¿qué pasa? Todo lo que hicimos en el día, vamos a nuestra casita, a nuestra habitación, a nuestra camita, nos acostamos y tenemos un momento necesario de reflexión, de conciencia crepuscular, en donde nos vamos para adentro, reflexionamos, memoramos y esperanzamos el día siguiente. Fabricamos el tiempo. El chico no tiene un instrumento para fabricar el tiempo, el ayer y el mañana, porque no tiene cama. Entonces, qué cosa tan pedestre parece una cama, sin embargo es un instrumento absolutamente necesario porque permite la introyección y la construcción de la temporalidad. Entonces el chico de la calle no tiene ni ayer ni mañana, tiene un presente a sobrevivir, porque duerme con un ojo cerrado y otro abierto, debido a que si alguien se descuida en la cama, pierde, en la calle pierde. Si uno puede tener familia y trabajo, la vida se organiza, porque son los dos vínculos, el íntimo y el profesional, la identidad de lo que yo hago en la sociedad y por lo tanto existo afuera. Y si falta el trabajo, va a faltar la familia y ahí quedamos en el vacío. El no trabajo es el genocidio del futuro. Pichón decía ahora algo muy lindo, porque era un esperanzado, era un depresivo amoroso, un depresivo con esperanzas. Y decía lo siguiente, dice, la muerte está tan lejos como grande sea mi proyecto. Hay jovencitas que, pobrecitas, con algún golpe de la vida amoroso, se quieren matar, ¿no? La muerte está ahí. Y hay viejos como Pichón que murieron, igual la muerte estaba lejos. Entonces, porque la muerte es la falta de proyecto. Si nosotros no tenemos un proyecto, no existe el futuro, no existe la vida es una aventura, el yo está arrojado a la sorpresa, pero el proyecto se hace con otro. Civilización y barbarie es una antinomia en que ganó la civilización. ¿Pero cuál civilización? La europea, la de los amos. Y el ícono de la educación, Sarmiento, dijo, no ahorre sangre de gauchos que solo sirven para regar la tierra. Es decir, la negación de la cultura de origen, de las culturas raíces, que nos podrían dar una identidad. Entonces nosotros no sabemos si somos ingleses, fuimos ingleses, franceses, ahora somos norteamericanos, y nunca podemos tener identidad. Y al no tener identidad podemos ser sometidos, porque los pueblos no se someten desde su orgullo nacional, de su identidad. Entonces es siniestro que quien es el ídolo de la educación haya dicho que todos no solo los gauchos, los negros, los indios, son gente inferior.
Entonces esto da lugar tiene que dar lugar a una revisión, porque la civilización no es la civilización europea o norteamericana en este momento, porque es una civilización muy pobre, existencialmente muy pobre, muy de consumo, de acción y también de violencia. Capsicum, último capítulo. El precio del pecado es la muerte. La clara luminosidad de la ciudad era particularmente resplandeciente en esa media mañana de verano. El viejo resolvió tomarse todo el tiempo del mundo para llegar a la plaza de siempre. Después de todo, a los 91 años no había muchos apuros posibles. A esa edad, ni la cabeza ni las piernas, y mucho menos el alma, estaban para imprimirles premura sin razón o urgencias inútiles. En el caminar moroso, echó de menos el bastón que iba a buscar. Le hubiera servido para apoyar en él la porción cansada de su cuerpo. Ese otro yo, fatigado por el interminable paso de los años, que a veces se negaba a obedecer sus hoy no muy abundantes ni frecuentes órdenes. Disfrutó concienzudamente de la caminata. Eligió el camino más largo, esquivando las eternas y prepotentes bicicletas. Lo anduvo paso a paso, aspirando a todo pulmón los múltiples aromas del verano y dejando evocaciones para más tarde. Finalmente llegó a la plaza, que se abrió para él en un abanico de gentes, mesas, tenderetes, colores y cielo azul como jamás lo había visto en sus 7 décadas de huésped crónico. Y allí tuvo la plena y clara sensación de que se estaba muriendo. Detuvo su paso como pudo y se apoyó en una columna de alumbrado. Muy rápidamente, con el vértigo de la prisa suprema, comenzó a pasar revista toda su vida desde su nacimiento. La sorpresa pudo con él y ni siquiera atinó a balbucear la oración del Padre, que era lo que siempre había supuesto que haría en esta circunstancia. Era como si los gnomos de Helde se hubieran metido en su cabeza y minuciosamente expurgaran hasta los sitios más recónditos de su memoria. Ningún recuerdo, por trivial o nimio que fuera, se salvó de la requisa. Cada impresión grabada en su memoria de cada minuto en su estadía sobre esta tierra fue pasando en fracciones de segundo. Lo importante mezclado con lo baladí y los tiempos confundidos en un borboteo de imágenes que, convocadas por la muerte, se hacían presentes durante la tarea de los pequeños seres encargados de limpiar su memoria para la eternidad. Fue como un gigante desmoronándose en la plaza del mediodía. Tardó una eternidad en caer, y en esa eternidad tuvo tiempo para agradecer a Dios que en su infinita misericordia le había vedado el amor, pero también le había evitado los odios. Lo había hecho vivir en una comarca que ni siquiera recordaba y lo había colocado entre esas dos benditas tierras que ahora amaba para siempre. Tuvo precisión para preguntarse si no hubiese sido el gigante egoísta, pero visto el tiempo nulo que le quedaba para remediarlo, concluyó que poco importaba, que si había algún juicio se encargaría él, con la verba que el mismo Dios le había dado, de explicar que en esta vida los hombres hacemos lo que podemos y como lo podemos hacer, que nadie nos avisa que la vida finalmente es una gran espera para parir la eternidad y que tampoco son frecuentes las decisiones de verdad y que siempre nos damos cuenta de tarde. Lo último que se llevó en sus ojos, antes de que sus niñas se apagaran para siempre, fue la cara asombrada de la holandesa que lo socorrió y a quien solo atinó a decirle ante su sorprendido rostro con el color del morrón: Capsicum. El nombre del ají es Capsicum. Ámsterdam, La Plata, 1991-1995. Pensando en esto de qué me pasaba con el abandono de mi familia, escribí Silbando bajito ando. Y digo, silbando bajito ando, me construyo un girasol, es decir, me lo dibujo y lo pego en la pared desnuda y grisácea del hospicio. Después le pongo yerba al mate y me voy a pasear por mis recuerdos. Había una mamá allá en mi infancia que trenzaba mi rubia cabellera, que me ponía moños primorosos
y vestiditos con puntillas. Mamá no vino a verme nunca ahora que estoy en el hospicio. Cómo me gustaría que me trenzara el pelo. Estoy aburrida de ser grande y de estar sola. A veces hasta me aburro de estar loca y juego a la lucidez por algún rato, mientras me cebo otro amargo que aseguro ayuda a soportar la realidad, los abandonos, los etcéteras. Me construyo otro girasol, es decir, me lo dibujo y lo pego en las paredes del hospicio. Ya casi tengo un girasolar completo. Estoy yendo a las prisiones a dar conferencias. Fui a distintas prisiones, pero la que más me llamó la atención fue la de Dolores. Ante una multitud de 300, 400 detenidos, no sé bien, sé que el salón de actos estaba colmado al mango. Y paso por entre los detenidos y algunos decían, este es Carloncho. Como dicen los políticos, le fui dando las manos a cada uno, a los que estaban en mi paso, y hablé durante 1 hora y media. Dicen que no se vio en un penal a 400 presos aplaudir de la manera como aplaudieron cuando yo terminé. Dicen que no se recuerda otro caso en la provincia de Buenos Aires. No sé en el país, pero en la provincia de Buenos Aires dice que no se recuerda. Que un preso aplauda a otro ex convicto. Nunca se vio. Yo soy un ex convicto, por supuesto. Y uno de los internos, cuando yo terminé de hablar, así que doy por finalizado con esta estrofa, me dice, llevo 22 años acá y quiero que usted, Carloncho, me diga, pero con sinceridad, no me mienta, me diga lo que le voy a preguntar. Le digo, ¿qué me va a preguntar este tipo? Dije yo. Me dice, mire, llevo 22 años detenido. Yo me pregunto, y le creo todo lo que usted ha contado, porque he pasado prácticamente de todo lo que usted contó, yo he pasado también, y no le erró en nada. Lo estuve escuchando muy atentamente. Pero yo quiero saber si usted cuando salió de prisión no le gustó agarrar una ametralladora y a todo aquello que le hicieron mal, masacrarlo, y después sí ir con justeza a una prisión, después matar a todos aquellos que me hicieron mal. Le dije, linda pregunta me hiciste, pero te la voy a saber contestar. Mirá, cuando yo estuve en prisión, he leído muchos libros. Y un libro que leí es de un gran escritor cubano, José Martí. Y cuando yo te cuente esta chiquitita, estas estrofas, cuando vayas esta noche a tu cama, reflexiona qué quieren decir. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortivas cultivo una rosa blanca. Yo he dicho, y lo puedo volver a asegurar, que a la gente, los pobres, condenados al hambre, a la indignidad, a veces al exterminio, no van a aceptar morirse y van a pelear.
Y eso ha pasado en la historia muchas veces, ¿no? Una de las más espectaculares fue la Revolución Francesa, donde el pueblo hambreado de París, en una situación de desesperación máxima, la desesperación es muy peligrosa para los gobiernos autoritarios o monárquicos en ese caso, y bueno, y lo que pasó es que se enojaron, tomaron las Tullerías, tomaron un montón de lugares y le cortaron la cabeza al rey. Yo siempre pienso que cuando estaba por caer la guillotina, Luis XVI dijo, o habrá pensado, mejor no lo dijo fuerte, dijo, qué cagada, se me fue la mano con el hambre, pero ya era tarde, caía la guillotina. Yo creo que esto sería interesante que lo escuchen la gente que lleva a los pueblos a la desesperación, ¿no? Por el hambre, la desnutrición, la indignidad, que los hacen desaparecer, la marginación cruel e insoportable que sufre nuestro conurbano, nuestras zonas más pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso eso, que ninguna sociedad se suicida. Actúan como un organismo. El organismo, cuando está enfermo, levanta la temperatura y con la fiebre quema la infección. Y los pueblos queman con el calor, que vaya a saber de qué manera el calor aparece, siempre en las revoluciones hay calor y humo, queman la corrupción. Yo soy Trinity, para todos ustedes los amo a Cooperanza, que son de hierro, de fierro, como lo quieran llamar. Lo amo a Moffat, que un día se animó a construir un lugar diferente para los pacientes. Desde aquel momento esto ha crecido, como dijo Marisa, y bueno, lo están viendo. Nosotros somos los loquitos que a veces nos cruzamos en la calle. Yo paro en la Facultad de Psicología, ¿qué cosa? Ella se recibió de psicóloga y está internada acá. Yo me autointerné acá y me echaron, dice, no te bancamos más, me dijeron. Ahora estoy internado en la Facultad de Psicología, qué cosa, ¿no? A veces me quedo solo y me olvido todo. Es que a veces me quedo solo y me pongo loco. Un poco loco me pongo cuando me quedo solo.